Hola de nuevo, gracia y paz a los hombres de buena voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador, quien es Yeshua, el Mesías, conocido en nuestro idioma como Jesús el Cristo, Jesucristo, quien es la palabra del Padre Todopoderoso, es decir, Dios manifestado en carne, Dios manifestado a través de su amado Hijo, para darnos en él la salvación de pecados y la vida eterna, creyendo en él, en su santo evangelio o sus buenas nuevas de salvación. Todo aquel que en él crea tendrá la vida eterna, perseverando en fe hasta el fin de sus días. Quien no tenga fe en Jesús, en Yeshua, y no le crea a él y no crea a su evangelio, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que ruego al Padre Todopoderoso, ruego a Dios, a Elohim, en el nombre de Yeshua el Mesías, que pues muchos sean salvos en su santo nombre y podamos vernos en aquel día, cuando recibamos esa salvación, en el momento en que Él regrese y nos resucite y nos lleve con Él en cuerpos glorificados. Gloria al Eterno por siempre y gracias a Él por estar aquí una vez más, pudiendo compartir en esta ocasión, en este segundo vídeo, de esta segunda parte que viene a darse, que vengo a exponer sobre lo que son esos conflictos y rumores de conflictos, esas guerras y rumores de guerras que pueden darse, si acaso Dios lo permite, en el futuro. En el primer vídeo lo que hice fue exponer mi posición y mi postura en Dios y la que creo que verdaderamente debe de ser la de todo hijo del Altísimo con respecto de las, dícese, autoridades en el mundo y nuestra relación con ellos, así como con nuestros hermanos en el Mesías y nuestro testimonio, lo que viene siendo nuestra forma de ser en Dios para que manifestemos quiénes somos en este mundo en el que vivimos, del que no somos, pero en el cual estamos. Gracias al Dios Todopoderoso por haber compartido el primer vídeo y ahora en esta ocasión, en este segundo vídeo, centrándome ya en lo que vienen a ser estos conflictos que vivimos, que al final pues nos afectan también a nosotros, a los siervos del Mesías, de una u otra manera. Es cierto que, bueno, pues habrá detractores tanto de Dios como de lo que diga. Pero, bueno, pues yo estoy aquí para agradar a Dios, para obedecer a Dios antes que a los hombres y para decir la verdad en nuestro Salvador, en Jesús el Cristo. Pues si no, no sería siervo del Cristo, no sería siervo del Mesías. Entonces, bueno, simplemente ruego al Eterno que, aunque haya detractores o que haya gente en general o incluso hermanos que sean contrarios a, bueno, pues algunas cuestiones que pueda compartir, que de alguna manera, pues Dios haga para que alguna semilla de su palabra, alguna semilla de verdad de quién es Él y de lo que nos muestra en el contexto de lo que vivimos y en su palabra, pues que caiga en buena tierra y pueda dar fruto, pues ya sea a 30, a 60 o a 100 en algún momento de sus vidas. Y para comenzar con este vídeo, con mi exposición de cuál es mi posición frente a estos conflictos que vivimos, primeramente quiero dejar claro que, bueno, pues nosotros como hijos del Altísimo debemos de buscar la paz y yo es lo que pretendo.
buscar la paz para con todos. Nosotros estamos llamados a eso, a pacificar, y de hecho, como dijo nuestro Salvador, bienaventurados los pacificadores, porque al final, pues, de ellos es el reino de los cielos. Así que roguemos a Dios que ante toda situación nos dé calma, nos dé ese sosiego que hemos de tener como siervos de Dios para manifestar primeramente quién es Él y quiénes somos nosotros en Él, y que de la luz del Cristo pues llegue al mundo. De esa manera, pues, intentando siempre pacificar las aguas en su santo nombre, pues ascuas de fuego se amontonarán sobre las cabezas de quienes, pues, en definitiva, no sean de Dios o hagan el mal, guiados por la carne y no por el Espíritu del Eterno. Bien, para empezar a compartir sobre mi postura frente a las guerras y frente a las corporaciones estatales, que no son otra cosa que empresas, pues también voy a compartir algo que para muchos no será conocido, pero que es la realidad. ¿Por qué digo que los países son corporaciones estatales, que son grandes empresas? Porque es así. Verdaderamente, los países son grandes empresas, o son empresas grandes que están también dentro de empresas todavía mayores. Por ejemplo, para que quede claro, la Corporación España, conocida como España o Reino de España, está registrada en Estados Unidos con su número DUNS para comercio internacional, y de hecho en Estados Unidos también está registrada en la Securities Exchange Commission con su número CIC, lo cual pues hace que, teniendo estos registros dentro de la corporación estadounidense, pues provoca que a España le afecte el Código Uniforme de Comercio estadounidense, es decir, el UCC, y hace de España una corporación empresarial. Y esto mismo es así también para el resto de los denominados países del mundo, que en verdad, como digo, son entidades comerciales, entidades empresariales, corporaciones registradas, si no todas, la inmensa mayoría de ellas en Estados Unidos. Como digo, con su número DUNS para comercio internacional y registradas dentro de la Securities Exchange Commission, lo que provoca que a todos estos países, a todas estas corporaciones, les aplique el denominado UCC, el Código Uniforme de Comercio estadounidense. Por lo tanto, todo aquel que me escuche, verdaderamente, ante una imposición de los denominados estados, puede rechazar o aceptar dicho contrato, ya sea tácitamente o ya sea contractualmente. Pero esto es así. Explicando esta primera cuestión, que es importante también para tener claro que verdaderamente las guerras que se dan en el mundo son más que nada guerras comerciales, guerras por poder empresarial, pues es más fácil mirar esas guerras no como guerras existenciales, porque verdaderamente en el fondo de la cuestión está el apetito voraz de las corporaciones lideradas, en este caso,
desde el mundo, digamos, occidental, por la gran ramera de todas ellas, que es Estados Unidos. Así que, sin más, voy a pasar a hablar sobre la guerra en Ucrania, que es la guerra que ahora mismo pues está en boca de todos y es la más importante, la más grande que está desatada en el mundo, y mi posición respecto de esta guerra y respecto de las denominadas corporaciones que, bueno, pues están ayudando a Ucrania a continuar en una guerra que ciertamente, por mucho que se esfuerce, por mucho que la ayuden, no puede ganar. Sobre el campo de batalla es imposible que la corporación de Ucrania venza a la corporación de Rusia. Y es muy sencillo entender por qué. La entidad rusa es mucho más grande y poderosa, está mucho más y mejor equipada en todos los aspectos para el campo de batalla y económicamente frente a la empresa denominada como Ucrania. Esto es claro. ¿Por qué es claro? Bueno, pues tenemos un ejemplo que le puede abrir los ojos a cualquiera. Si la corporación rusa quisiera, atentos a mis palabras, para que no se tergiversen, si la corporación rusa quisiera de todas terminar con Ucrania, es decir, borrarla del mapa y acabar con su población, lo tendría verdaderamente muy sencillo. Y esto es evidente. ¿Por qué? Bueno, pues porque partimos de la base de que Rusia posee armas nucleares. De hecho, es la corporación en el mundo que más cabezas nucleares tiene. Entonces, si Rusia, tratando a Rusia como si fuera un ente con personalidad propia o pensamiento propio. Si Rusia, y atentos a mis palabras, para que no se tergiverse, si dicha corporación quisiera terminar con Ucrania y con su población, lo tendría muy sencillo. Solo tendría que tirar unas cuantas bombas nucleares tácticas en el territorio que ocupa la corporación de Ucrania y acabaría con ella. Eso es así. Militarmente es así. Si la corporación rusa quisiera barrer del mapa a Ucrania y quiere usar el potencial militar que tiene, puede hacerlo. Sin embargo, Ucrania no puede competir militarmente contra Rusia, como tampoco económicamente. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que, claro, enfrente de la entidad rusa, lo que hay es un bloque liderado por Estados Unidos que, bueno, pues lo que pretenden con esta ramera a la cabeza es imponer su poder empresarial, su potestad y su forma de hacer comercio sobre el mundo. Y claro, pues evidentemente ha habido un choque entre corporaciones, que al final también en sí mismo, intrínsecamente, llegan a lo más profundo de la gente. ¿Por qué? Pues porque
hacen creer a la gente en general que, bueno, pues todo es por ideologías, a manera existencialista, porque, bueno, pues la forma de ser o, digamos, la visión que tienen unos u otros respecto a la vida en sí misma, pues es muy diferente, y entre unos y otros, pues se atacan y se dicen que, mira, pues este es un animal y el otro es un sátrapa y un dictador, y bueno, pues se juega mucho con el lenguaje. De hecho, pues no estaríamos muchas veces en las situaciones en las que estamos si no fuera porque han jugado con el lenguaje para hacer creer a la gente cosas que no son y, bueno, y apoyar causas que no deberían de apoyarse. El hecho aquí es que, por ejemplo, yo, como hijo del Altísimo, en el nombre del Señor Yeshua, me opongo frontalmente a seguir enviando armas o ayuda económico-militar a Ucrania. Porque, claro, lo único que provoca esto es alargar un conflicto, crear más víctimas de todo tipo que, pues, podrían haberse evitado. Entonces, mi postura, mi posición en esto, pues pienso que debe de ser efectivamente la de todo hijo del Altísimo. Porque además hay evidencias que demuestran que verdaderamente todo esto ha sido más bien alentado y provocado en las sombras por Estados Unidos primeramente y después por las demás corporaciones que están a lo que, pues bueno, Estados Unidos dice. Es decir, Estados Unidos, la corporación estadounidense, se cree con el derecho, la potestad de imponer su manera de ver el mundo. Estados Unidos quiere mantener su hegemonía mundial, pero para mantener esa hegemonía en el mundo también necesita de sus viles esclavos. Y esos viles esclavos están dentro de la denominada OTAN y dentro de la denominada Unión Europea. Y, como digo, verdaderamente esta guerra en Ucrania se podría haber evitado. Este conflicto viene dado por muchas cosas que sucedieron en el pasado. Cosas como, por ejemplo, el denominado Euromaidán en el 2014. Antes de eso también estuvo la Revolución Naranja y, bueno, pues otra serie de circunstancias como la toma de Crimea por parte de Rusia, que al final, pues, lo que provocaron, entre unas cosas y otras, fue el estallido final del conflicto. Pero claro, hay que irse a la historia, buscar información para saber verdaderamente, bueno, pues, quién tiene más la culpa de lo que ha sucedido o quién está defendiendo más bien las cosas que son, bueno, pues más justas. Y claro, Dios nos enseña que hay distintos grados de maldad. Y por ende, como hay distintos grados de maldad, también hay distintos grados de castigo. Todo pecado, pues al final tiene una consecuencia. Tiene un juicio por parte de Dios. ¿Pero qué sucede? Hay pecados que son menores que otros pecados mayores. Hay pecados para los que Dios dicta la muerte
en su palabra, y otros pecados para los que, bueno, pues el juicio de Dios viene de otra manera. Esto es así, por ejemplo, lo tenemos en la Escritura, en Ezequiel. Vamos a leer en Ezequiel que lo que digo es la verdad en Dios. Todo aquel que esté sin Dios, por supuesto, que va a ir a la condena eterna. Es decir, Dios va a acabar con él por siempre. Pero mientras vivimos, pues como Dios es justo, depende el grado de pecado, así también el grado de castigo. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 5, de los versículos 5 al 9. Dice así. Así dice el Señor Yuhebahei, es decir, el Señor Jehová, Yahweh, Jehová, como cada cual tenga a bien llamar a Dios. Esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas con más impiedad que las naciones, y contra mis estatutos más que los territorios alrededor de ella, porque ha desechado mis ordenanzas y no ha andado en mis estatutos. Bien, ¿qué está diciendo aquí el Dios Todopoderoso? Que colocó a Jerusalén como su perla preciosa, ¿vale? Claro, Jerusalén era para sus hijos, para las 12 tribus de Israel. Pero, ¿qué pasó? Bueno, pues que Jerusalén en general se pervirtió, como él dice, más que incluso las naciones alrededor de Jerusalén. Es decir, Jerusalén se pervirtió más, se apartó más de Dios que incluso las naciones que no conocían a Dios. ¿Por qué es esto? Pues porque ellos sí conocieron a Dios, pero le rechazaron y con sus actos se apartaron todavía más de Dios porque fueron en contra suyo directamente. Es lo que está diciendo el Eterno aquí. Y continúa. Por tanto, así dice el Señor Yuhebahei, porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean, y no han andado en mis estatutos ni observado mis ordenanzas, ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. Ojo lo que dice aquí Dios. Bien, por eso, así dice el Señor Yuhebahei, yo mismo estoy contra ti y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. Y haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. ¿Se entiende lo que Dios nos dice en su palabra? Hay grados de perversidad a los que Dios aplica también grados de juicio. Sobre todo esta palabra también viene a exhortarnos a nosotros, los hijos del Altísimo, porque siendo de Dios y habiendo conocido a Dios, si nos apartamos del Dios vivo y pecamos contra Él, ojo, porque es mejor no haber conocido el camino de justicia que conocerlo y apartarse de dicho camino. Como así nos enseña, por ejemplo, Pedro en 2 de Pedro 2, del 21 al 22. Ojo, porque esto que acabo de leer en Ezequiel es una exhortación y una palabra tajante y fuerte para nosotros, los hijos del Altísimo, de que no se nos ocurra
ir contra nuestro Salvador y por ende contra nuestra propia salvación y contra todo lo que Él nos ha dado y nos ha bendecido creyendo en Él. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, pues porque nosotros como hijos del Altísimo debemos de hablar todo llevando la palabra del Eterno a la vida cotidiana, a la vida en sí misma para, bueno, pues caminar rectamente en Él. Y en este caso, hablando de la guerra en Ucrania, esta palabra tiene mucho que ver también con lo que ha terminado sucediendo y podía no haber sucedido de no ser porque Ucrania, junto con Estados Unidos y otras corporaciones, pues han vilipendiado a Rusia, han traicionado a Rusia, sobre todo, pues por supuesto, Ucrania. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues muy sencillo, porque Ucrania firmó los tratados de Minsk del 2014 y el 2015 para apaciguar las aguas de los conflictos en Ucrania para con Rusia, pero resulta que, como declaró Angela Merkel o François Hollande, esos tratados, es decir, esos contratos que firmó Ucrania para con Rusia y con otros países, solo fueron una excusa para que Ucrania se armase a futuro. ¿Y para qué? Pues evidentemente para ir a la guerra contra Rusia. Y no lo digo yo, se puede buscar en la red y todo el mundo lo va a encontrar. Pues Angela Merkel y, como digo, François Hollande dijeron estas mismas palabras, que todo fue una excusa. Pero además de esto, tenemos también otras evidencias que vienen a demostrarnos que a terceros países, principalmente y sobre todo a Estados Unidos, a la corporación de Estados Unidos, le interesaba que hubiese de hecho un conflicto en Ucrania y de alguna manera intervinieron en la región para que esto finalmente se diera. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues como sabéis, como nos enseña Dios en su palabra, a través, por ejemplo, de Lucas, en Lucas 6, 45-46, de la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos palabras espetadas por Victoria Nuland en el 2014, que si bien fueron en privado, salieron públicamente mediante un hackeo, una intervención al teléfono de la misma, que bueno, pues viene a mostrarnos que algo turbio se daba en el corazón de esta mujer y por ende, pues en el corazón de la política, de la gestión, de la administración de la corporación de Estados Unidos. Vamos a internet, buscamos sobre Victoria Nuland y sus palabras en el 2014 y tenemos que, bueno, pues en medio de los conflictos que se daban en Ucrania con este Euromaidán, ella hizo una llamada a Geoffrey Piat, que era el embajador estadounidense en Ucrania, y en esta conversación que fue filtrada, pues ella decía claramente, por decirlo con suavidad, que se fastidie la Unión Europea. Esto es demostrable y se puede buscar. Y bueno, es cierto
que alguien podría llegar a pensar y a decir, vale, pero es que esta frase puede usarse en muchos contextos y no tiene por qué venir a significar que efectivamente pues a Estados Unidos le interesaba o estaba alentando de alguna manera que hubiese un conflicto en Ucrania. Pero, como vengo diciendo desde tiempo atrás, pues no es solo esta evidencia, esta es una de muchas. Y muchas evidencias dan pie a que finalmente pues podamos armar el puzzle y, bueno, pues veamos más allá de lo que a priori se ve en el bosque. Que vayamos a la profundidad del asunto, a la profundidad del bosque y encontremos verdaderamente por qué se ha dado finalmente esta guerra y a quién le interesaba. Como se suele decir, sigue al dinero y encontrarás al culpable. Y eso es así. Esta mujer, por ejemplo, junto a otros, vino a decir cuando el Nord Stream 2 fue volado que se alegraba mucho de que efectivamente pues el gasoducto del Nord Stream se hubiese convertido pues en una chatarra en el fondo del mar, como ella mismo dijo. Y claro, pues ¿cómo no le va a interesar a la corporación estadounidense que, bueno, pues ya no llegue gas barato de Rusia a Europa a través del Nord Stream 2? Pues efectivamente, si seguimos el dinero, pues vamos a saber claramente quién puede haber sido el culpable. Y de hecho, el periodista estadounidense Seymour Hersh vino a decirnos en un artículo suyo que la culpa había sido precisamente de Estados Unidos, que el propio Estados Unidos había volado el Nord Stream 2. No lo digo yo, como digo, está en la red, se puede buscar y son palabras de un pues gran periodista estadounidense que incluso ganó un Pulitzer. Entonces, bueno, pues evidencias hay para ir trazando el camino a ver a quién más le interesaba que esta guerra se diese. Pero hablando precisamente de la voladura del Nord Stream 2, ¿qué dijo Biden? ¿Qué dijo el propio Biden? Leo textualmente del periódico eleconomista.es. Claro que esto está en otros periódicos. Biden avisa de que Estados Unidos pondrá fin al gasoducto europeo Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania. Bien. Y luego vienen a vender al público, a la gente en general, de que han sido los rusos, qué malos son, habrán sido algunos por ahí que bueno, pues quieren, no sé de qué manera, pues disparar al propio pie de Rusia, dispararse a sí mismo ella para, oye, pues ese dinerito que se llevaba por el gas que mandaba barato a través de ese gasoducto, pues que ahora no lo tenga. Ah, claro, pero es que Estados Unidos ahora lo que hace es vender gas licuado a Europa, en ocasiones hasta un 40 o un 45% más caro, y claro, pues no están teniendo beneficios con ese gas licuado vendido Estados Unidos a la corporación de la Unión Europea. Claro, ¿no?
Bien, pues es que, o sea, si vamos indagando en la red, vamos buscando información que incluso los medios oficialistas, los medios, digamos, masivos de desinformación, pues ponen en sus propias páginas. Si vamos indagando y buscando información, pues uno puede verdaderamente llegar al quid de la cuestión. Y por supuesto, nosotros, como hijos del Altísimo, lo que debemos de buscar es siempre la verdad en todas las cosas, centrados en la roca, quien es el Cristo, el cual es la verdad, el camino y la vida al Padre. Nosotros, cimentados en la verdad, quien es Yeshua, debemos de querer tener siempre la verdad con nosotros y de buscarla en todas las cosas. Evidentemente, primero, en cuanto a la palabra de nuestro Dios y en cuanto a quién es Él y lo que nos pide que hagamos. Y después, como digo, de buscar la verdad en todo. Porque para eso somos siervos, discípulos, amigos de Jesús el Cristo. Para eso somos hijos del Eterno. Y claro, buscando de la verdad respecto de la guerra en Ucrania, pues aparte de que por los medios de desinformación masivos tenemos todos los días noticias de que si han enviado más material militar o más ayuda económica, etcétera, etcétera, pues tenemos información de esa ayuda económica verdaderamente en qué se usa. Y si vamos al portal de Statista, por ejemplo, el portal de statista.com, tenemos una referencia a la ayuda económica que llega a Ucrania. Por ejemplo, Estados Unidos. Tenemos que Estados Unidos, la corporación estadounidense, según este portal, statista.com, resulta que hasta febrero de 2024 envió en ayuda económica a Ucrania el equivalente a 67.080 millones de euros, de los cuales tan solo 2.530 millones de euros se destinó a ayuda humanitaria. Es decir, no llega ni al 4% del montante enviado de Estados Unidos a Ucrania que se ha usado para ayuda humanitaria. ¿Qué tenemos, por ejemplo, con las instituciones de la Unión Europea? Bueno, pues tenemos que de un total de 29.970 millones de euros enviados a Ucrania por las instituciones de la Unión Europea, únicamente 2.290 millones de euros, es decir, no llega ni al 8%, se ha destinado a ayuda humanitaria. El resto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues de los 67.080 millones de euros enviados, tenemos que 43.080 millones de euros se destinaron a ayuda militar. Y bien, ¿para qué se envía ayuda militar a Ucrania? ¿Para qué se envía dinero para seguir con esta guerra que es inútil para Ucrania, que lo único que provoca son más muertes? Lo único que provoca es que Ucrania se parta en pedazos, porque eso es lo que está sucediendo y lo que, si no se para pronto la guerra, seguirá sucediendo. Yo, como hijo de Dios, como discípulo del Mesías, lo que quiero es la paz, que se llegue a un acuerdo de paz, que pare la guerra en Ucrania. Y al mismo tiempo, dentro de este conflicto, lo que quiero es ayudar
a la gente que está sufriendo la guerra. ¿Por medio de qué? Bien, pues por medio de ayuda económica voluntaria por aquellos que quieran, enviando dinero o servicios para que efectivamente la vida de la gente que vive allí, que vive la guerra en directo, pues sea lo mejor posible, sufran lo menos posible y bueno, finalmente pues que esta guerra acabe. Pero no es esto lo que vemos que quiera Estados Unidos o la OTAN en general y la llamada Unión Europea, porque lo único que están haciendo es enviar más apoyo militar o económico militar para continuar con este sinsentido que es una verdadera desgracia para la gente que está sufriendo en directo este conflicto. Y ciertamente nos venden a diario la idea de que, bueno, pues se está ayudando a Ucrania porque defendemos los derechos de la gente, porque viva la democracia, defendemos la libertad del pueblo ucraniano. ¿Cómo son tan falsos, tan mentirosos, cómo son tan hipócritas? Pues lo único que verdaderamente están haciendo es repartirse Ucrania. Y esta es la realidad. Si vamos de nuevo a Internet y buscamos información sobre las empresas o los grandes fondos financieros que están invirtiendo en Ucrania, bueno, pues veremos corporaciones, sobre todo estadounidenses, como BlackRock o Vanguard, que están comprando todo tipo de terrenos y empresas dentro de lo que queda de Ucrania. Y claro, pues tanto la ayuda, dícese ayuda económica que han enviado los países de la OTAN allá a Ucrania, como efectivamente la ayuda, supuesta ayuda, que estas financieras, estas empresas, entre otras, pueda aportar a Ucrania, no le va a salir gratis a la gente en Ucrania. Porque todo ese dinero invertido no es a fondo perdido. Estas empresas, estas corporaciones, y me refiero tanto a los países, a los denominados países que sabemos que no son países, como a estas empresas que están dentro de estas corporaciones, estas denominadas naciones que no son naciones, pues lo único que quieren es sacar beneficio, sacar dinerito fresco de todas estas inversiones, que como digo, no son gratuitas. Y que encima, por ejemplo, la ayuda que envían los dícese países es una ayuda económica que sale de los impuestos, es decir, de esas imposiciones tributarias, esas obligaciones tributarias de los contribuyentes, de los curritos, de los trabajadores de los países, dentro de los países. Pues bien, yo me opongo totalmente, frontalmente, en el Espíritu de Dios, a que se envíe ningún tipo de ayuda económico-militar a Ucrania con los impuestos que me roban, con esos impuestos que nos roban a todos. Lo que debería de hacerse es enviar, sí, dinero
y también bienes materiales, así como quien quiera ir para allá a ayudar de alguna forma humanitaria o bien en la reconstrucción de la sociedad y del país en general, pues que se haga de manera voluntaria. Que aquel que quiera participar de manera voluntaria en ello, que lo haga porque le nace del corazón y que estas corporaciones denominadas países sirvan, en todo caso, como canalización de ese dinero voluntario que llegue allí a Ucrania para ayudar a la gente, para ayudar a que tengan servicios básicos esenciales. Pero no que con los impuestos que me roban lo cojan de la caja, esa caja misteriosa, esa caja que usa el Estado para sus tropelías, entre las que está esto: enviar dinero sin permiso de nadie de lo que nos roban para continuar con la masacre en Ucrania con tal de finalmente sacar beneficio, sacar beneficios. Y esta es la verdad, esta es la realidad. Quien quiera en internet puede buscar información sobre esto y encontrará en abundancia. Ahora, no quiero dejar pasar esta ocasión de hablar de la guerra en Ucrania sin mencionar a, bueno, pues doña Margarita Robles, la que es la flamante ministra de Asuntos Militares en España, que bueno, pues en este año 2024, el 21 de marzo, vino a decir una cantidad de sandeces que, en fin, pues para aquel que quiera puede buscar el vídeo en Negocios TV, por ejemplo, y verá lo que dijo esta mujer, que verdaderamente pues es lamentable, totalmente lamentable. Porque bueno, vino a decir cosas como que todos deberíamos de tener preocupación por nuestra defensa, porque según ella, pues Putin masacra a ciudadanos, es un sátrapa, un autócrata, y hemos de tener cuidado. Hemos de tener cuidado con Putin, oye, con Rusia. Pero no veo que diga nada sobre su amo, Estados Unidos. No veo que diga nada sobre las tropelías, sobre, bueno, pues los conflictos que ha generado Estados Unidos, las matanzas que ha hecho y las guerras que ha provocado. No sé, si alguien tiene noticia sobre, bueno, pues dichas cuestiones, que me lo haga saber en los comentarios. Esta mujer vino a decir que le gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero que se había encontrado con la realidad. Yo le pregunto, ¿con qué realidad? ¿Con qué realidad te has encontrado, doña Margarita? ¿Con aquella que en general todos vosotros quienes estáis en el arco de la OTAN habéis provocado? Porque esta guerra se podía haber parado. De hecho, algo que se me pasó decir anteriormente me viene ahora a la mente, y es que cuando Rusia invadió Ucrania, corriendo fue Boris Johnson allí a hablar con Zelensky para decirle que ni se le ocurriera hacer un tratado de paz con Rusia, porque había ya un acercamiento, había ya, digamos, un tratado de paz
básicamente sobre la mesa. Y claro, pues este hombre, este hijo del maligno, pues Boris Johnson no podía dejar pasar la oportunidad de que eso no se le ocurriera, que no se le pasara por la cabeza a Zelensky, porque, bueno, pues la OTAN y ellos, es decir, Gran Bretaña, la conocida en España también como la pérfida Albión, pues oye, iba a ayudar a Ucrania con todas. Y claro, pues Ucrania tenía que aguantar, como han dicho, hasta el último ucraniano. Una total desgracia. Bueno, pues esta mujer vino a decir que se topó con la realidad. Oh, con lágrimas de cocodrilo. Aquí, oh, qué situación tan terrible que no me gustaría que hubiese sucedido. Bueno, pues pregúntate, Margarita, ¿por qué ha sucedido? ¿Por qué se ha dado la guerra? Aunque verdaderamente tú ya lo sabes, lo debes de saber igual que otros. ¿Y qué más vino a decirnos esta mujer? Pues bien, que se había topado con la realidad, que entró en contacto con muchas familias de asesinados en Ucrania, gente con terribles amputaciones, con generaciones perdidas y con mucho odio. Bueno, claro está, evidentemente, pues al haber una guerra y al haber, digamos, de alguna manera incentivado o sostenido esta guerra, ya sea enviando armas al frente o de otra manera, pues lo que tenemos es que efectivamente pues hay víctimas y más víctimas que sufren pues la terrible barbarie de la guerra, evidentemente. Pero es que, bueno, pues mientras el Israel territorial, el país, la corporación conocida como Israel, el cual, dicho sea de paso, no es el verdadero pueblo de Dios, bien, pues mientras el Israel corporativo lanzaba su ataque indiscriminado contra toda Gaza, contra la franja de Gaza, pues resulta que la corporación española estaba enviando armas a Israel mientras eso se daba. Ahí sí, ahí está permitido. Ahí no pasa nada. Sigamos enviando armas allá a Israel, ¿vale? En aquel momento, porque no pasa nada. Es una guerra, pero como es una guerra, bueno, que nos pilla un poco más lejos, es una guerra que tampoco tiene demasiado interés o calado para nosotros, pues bueno, vamos a hacer la vista gorda y no vamos a decir nada sobre ello y no vamos a parar el envío de armas. No, no. Pero sí, me van a llorar los ojos, sí voy a estar muy triste como ella estaba en el vídeo, pues hablando de, bueno, pues las víctimas que se daban allí en Ucrania. Es que de verdad es tan lamentable, es tan triste que en fin, uno verdaderamente tiene que tomarse esto de una manera, como digamos, más dinámica para en fin, no airarse sobremanera. Pero esperad que Margarita Robles vino a intentar dar lecciones diciendo que, bueno, pues como la gente de Ucrania no son nuestros muertos, no pasa nada, haciendo alusión con mala baba a quienes, como yo, decimos
que no es nuestra guerra y que no nos incumbe y no tenemos que participar en ella, pues se permite el lujo de, con esas lagrimitas de cocodrilo, pues venir a decir que, claro, pues nosotros somos unos insolentes, somos muy malos, somos verdaderamente, pues, enemigos de la sociedad, de la libertad, en fin, de la democracia que ella y otros dicen representar. Pues yo te digo, Margarita, así como a ti, pues a todos los que vengan con esta retahíla, que efectivamente la guerra que se está dando en Ucrania a mí no me incumbe, ni a mí ni a millones. Y yo, como millones de hermanos míos en el Mesías, nos oponemos frontalmente a que la guerra se siga extendiendo en el tiempo y en territorio con más y más muertes. ¿Por qué? Pues porque vosotros, los que estáis dentro de la entidad llamada OTAN, seguís enviando armas o dinero para armas. Me gustaría veros en algún momento, veros en público, que salgáis a decir que vais a enviar dinero, sí, para ayudar a la población que está sufriendo la guerra, que no vais a enviar ningún tipo de dinero para ayudar militarmente a Ucrania y que queréis que la guerra se pare ya. Que dejéis de enviar con ese dinero que nos robáis con nuestros impuestos, dinero para el ámbito militar, o que también salgáis junto con esto a decir de que el dinero que habéis enviado es a fondo perdido y que no queréis recuperar nada y que no tenéis ningún interés en que ese dinero se devuelva. Yo estoy esperando ese momento en el que salgáis a decir algo de esto. Pero bueno, así como Borrell también decía que es que nosotros somos el jardín. Aquí Europa, Occidente, tal, pues somos el jardín donde está todo pues bien ordenadito, va todo bonito, se respeta a los demás, sí. Los que están fuera del jardín, pues son la selva, están en un ámbito hostil. Pues ciertamente es que el mundo entero yace bajo el maligno y claro, pues todos estos, dícese, gobernantes o ministros, etcétera, las disque autoridades, pues como no sirven a Dios, pues evidentemente a quienes sirven es al maligno. Esa es la realidad. A no ser que, evidentemente, pues Dios use también a esta gente para sus propósitos, lo cual, pues Dios también hace. Y como sabemos, pues estamos viviendo tiempos oscuros, tiempos difíciles. Las cosas se van acelerando para que ese tiempo final venga a darse y claro, pues la impiedad va a crecer, digamos, la maldad en su conjunto pues va a florecer de una manera todavía más grande, peor, para con todos. Y claro, pues en los propósitos de Dios está que ese fin llegue. Y para que ese fin llegue también se tienen que cumplir una serie de profecías. Tienen que venir guerras, tienen que venir también rumores de guerras, tienen que darse pestes, hambres en el mundo, terremotos, catástrofes y guerras de todo tipo que pueden ser, pues a nivel mundial, devastadoras.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros, pues dentro de que evidentemente respetamos y vemos como buenos los propósitos de Dios y sabemos que todo lo que suceda es para bien a nosotros como hijos del Altísimo, pues dentro de todo eso, como decía en el primer vídeo, en el corto periodo de tiempo que estemos aquí, lo que tenemos que hacer es buscar la justicia, la verdad y la paz en Dios. Entonces, con esto que comparto, lo que quiero es eso. Pero claro, Dios hace como quiere, porque para eso Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Para eso Elohim es el eterno, el todopoderoso o todo suficiente, el Shaddai. Nosotros, yo mismo, no voy a decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ni se me ocurre hacerlo. Asimismo, a ninguno de nosotros. Pero si ruego a Dios que dentro del tiempo que Él me dé de vida aquí en la tierra, pues que con lo que Él disponga en mí pueda compartirlo y de alguna manera, pues si Él quiere, pueda llegar a otros, ser de bendición y al mismo tiempo, pues efectivamente buscar de esa verdad, de esa calma, de esa paz, de ese sosiego, de esa paz que debemos de buscar todos nosotros, quienes somos los discípulos del Mesías. Dijo Pablo en Romanos 12:21, inspirado por el Espíritu del Mesías, por el Espíritu de Dios, que debemos de vencer el mal con el bien. Debemos de buscar de vencer al mal, a las tinieblas, con el bien, es decir, con la luz del Cristo, de Jesús el Cristo. Por lo tanto, eso es lo que vengo a querer hacer con este vídeo, con estos vídeos. Quiero que la luz de Dios llegue a los demás a través de lo que Él pueda hacer por mí o en mí y que yo pueda compartir para que llegue a vosotros, a quienes escucháis este vídeo, y sea de bendición, primeramente para que quien no conozca a Dios se acerque a Él, segundo, también para que mis hermanos en el Cristo pues tengan esta palabra que pues viene de Dios, es de Dios y que algunos pues no comparten. Y en definitiva, pues para que nos exhortemos como el cuerpo del Cristo. Yo soy un siervo inútil, simplemente pues soy el más miserable de los miserables, porque nada soy, nadie soy, no le llego ni, vamos, ni a la suela, como se suele decir, de los zapatos, al Mesías. Solo soy, pues, un hijo de Dios más que intenta compartir de Él, de su luz, de su verdad, y con ello, pues, buscar de todo lo bueno que proviene de Él. Y bueno, pues no voy a hablar más de la guerra en Ucrania. Simplemente decir, como ya he comentado anteriormente, que me opongo frontalmente a enviar armas o que nos roben de nuestros impuestos para darles dinero
a Ucrania para que lo usen para armas o, en fin, todo este tipo de cosas que no convienen, sino que solo llevan a más y más guerra. Me opongo totalmente a ello y decir también que no cuenten conmigo. Bueno, pues la disque ministra Margarita Robles, así como a todos los políticos de turno de la corporación española, pues yo les digo que no cuenten conmigo, ni con millones de nosotros, de hijos del Altísimo, y gente que no está contra nosotros, sino que es por nosotros, que se opone precisamente a todo esto que comento. ¿Qué más hablar respecto a la guerra, los conflictos que vivimos y, bueno, los posibles conflictos que puedan llegar a venir y nuestra postura, nuestra visión, nuestra misión respecto de todo esto? Sabemos que no somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo. Entonces, tenemos algo que hacer, tenemos cosas que hacer, debemos de dar fruto en Dios. Y claro, pues no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios haya dispuesto en nosotros desde antes de la fundación del mundo para que, bueno, pues andemos en esas obras que Él ha preparado de antemano. Y en fin, pues ruego a Dios que, pues, si en algo puedo servirle, pues que le sirva bien, que me dé de Él, que me dé su palabra en su espíritu para ser parte de esa luz del Mesías que debe de iluminar en este mundo dominado por las tinieblas. Respecto de otros conflictos, pues por ejemplo, el conflicto que se está dando en Oriente Medio, simplemente recalcar que hay evidencias, de nuevo me remito a lo mismo, hay evidencias en Internet que vienen a decirnos que, por ejemplo, Israel facilitó la creación de Hamás. Esto no lo digo yo, sino que uno va a buscar en Internet y, bueno, pues encuentra. Como digo, si uno busca, encuentra. Tenemos aquí, por ejemplo, noticias en el portal web que se llama The Intercept, que aquí, bueno, pues hace un resumen básicamente de cómo Israel ayudó a crear Hamás en detrimento del partido político Fatah, que era de Yasser Arafat. Hay mucha información en la red sobre esto. Pero es que aparte, dejando a un lado el que tanto la corporación denominada Israel como Gaza y, en fin, los grupos sanguinarios que efectivamente han cometido atrocidades contra la gente dentro de Israel. Y asimismo también, pues, gente en Israel que ha cometido crímenes contra otros por causa de, bueno, o bien de su fe o bien de otras cuestiones políticas, en fin, geográficas, geopolíticas, dejando a un lado todo eso, porque simplemente estaríamos en un tira y afloja, en un dimes y diretes, porque al final entre unos y otros se han hecho de todo, esa es la realidad. Lo cierto es que, pues, si vamos a lo que es la opinión objetiva sobre
la respuesta del Estado de Israel contra la Franja de Gaza o el territorio de Gaza, después de que esos terroristas, esa gente sanguinaria entrase en Israel a, bueno, pues a cometer las atrocidades que cometieron, si vamos al hecho objetivo de la invasión, la guerra que ha declarado Israel a Gaza y lo que ha hecho, lo que está haciendo en Gaza, pues tenemos que es completamente injusto. Porque una cosa es que uno busque a los culpables y los castigue, los ajusticie, y otra es que pretenda acabar, pretenda exterminar a toda una población porque dentro de ella hay efectivamente gente que pues es sanguinaria y que está dentro de Hamás. Una cosa es una cosa y otra es otra. Estaría bien que, bueno, pues la Corporación de Israel se defendiera, llegado el caso, y fuera a por esos terroristas y buscase de esos terroristas y también de sus compinches. Pero que entren unos terroristas a ciertas localidades, que cometan las atrocidades que han cometido y que se use eso como excusa para arrasar Gaza, pues eso es una vil y tremenda injusticia. Más allá de que, por supuesto, hay informes e información en Internet que viene a decirnos que jamás encima fue patrocinada, fundada o financiada por el mismo Israel. Entonces, la cuestión es clara. Además, es bien extraño, pero bien extraño, que estos terroristas entrasen a Israel como lo hicieron, que si con excavadoras, que si por medio de parapentes, en fin, a pie, de cualquier manera, con balsas por los ríos. Es bien extraño que en los puestos militares israelíes, así como, bueno, pues la inteligencia de la corporación de Israel no tuviera la información necesaria para conocer precisamente que jamás iba a hacer esto. Es bien sospechoso. Hablando de que, bueno, pues en Israel está el Mossad, uno de los cuerpos de inteligencia, en fin, más preparados y también más brutales del mundo. Es bien extraño. Es muy, muy extraño. Y ahí lo dejo. Luego de esto, pues también hace poco Israel lanzó un ataque contra Irán, pues que básicamente violó el derecho internacional. Estoy hablando del ataque que hizo Israel contra la embajada de Irán en Damasco, a la que después, bueno, pues Irán hizo ese amago de respuesta enviando cientos de drones, avisando a tiempo de que los enviaba, en fin. Porque claro, pues habían atacado su embajada. Imaginemos qué pasaría si Rusia ataca la embajada de Estados Unidos, no sé, en Alemania. ¿Qué pasaría?
Ahí lo dejo. En fin, claro, pues entre Irán e Israel, pues, en fin, son enemigos históricos, no solo por, digamos, la historia del hombre misma, sino que, pues, en la palabra de Dios es claro que, en fin, pues Irán y lo que podríamos decir que sería Israel, pues, claro, evidentemente están en contra el uno del otro y son enemigos, porque esto es así. Pero, ¿qué pasa? Que bueno, pues hay ciertas cuestiones que día a día vemos, que nos dicen, que nos cuentan, que como estamos comprobando, viendo un poquito más detalladamente, yendo a buscar información, pues efectivamente no es como nos cuentan en las televisiones, no es como nos cuentan en las radios oficialistas, no es como nos cuentan los políticos de turno de los países, de las entidades comerciales llamadas países. No, no es así, sino que yendo a buscar, pues uno encuentra. Y encuentra, pues, que como el diablo es el padre de la mentira y como el mundo entero, pues, está sumido básicamente en el maligno porque aquellos que no buscan de Dios, que no son de Dios, del verdadero Dios, del Dios de Israel, sí, pero no del Israel territorial que hoy día conocemos, sino del Israel de Dios. Todos aquellos que no son del verdadero Dios y la vida eterna, quien es en Yeshua el Mesías, en Jesús el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, pues quien no está en él, pues no es de él. Aunque, bueno, pues pueda ser usado por Dios. Pero, como en el mundo principalmente las conocidas como naciones están básicamente sin Dios y sus servidores públicos, los que debieran de ser servidores públicos y no servirse de la gente, pues tampoco son del Eterno, porque no le aman, no le siguen, no tienen fe en lo que Jesús vino a hacer al mundo, pues sucede lo que sucede, que el mundo está como está. Y sinceramente, pues estamos en medio de una vorágine de guerras, de conflictos, pues que va increciendo. Está el conflicto que puede desatarse, pues también con China, respecto de la OTAN o de Estados Unidos. Ese conflicto que puede desatarse con China, pero a la vez que también se podría dar con Rusia, porque evidentemente, pues China buscaría de aliarse con Rusia o Rusia con China, como de hecho ya están haciendo, como de hecho ya han hecho en muchos términos. Porque claro, ¿quién serían lumbreras que quizá pensase que, bueno, pues haciendo lo que han hecho con esta guerra en Ucrania, queriendo cortar lazos completamente con Rusia, robándole los activos, es decir, el dinero a la gente de Rusia que invirtió aquí o que tiene sus ahorros aquí en la Unión Europea, pues, ¿quién iba a pensar, claro, pues que haciendo todo eso, Rusia no se iba a acercar a China? ¿Quién serían lumbreras que no pensaría en ello? O que, bueno, lo sabía perfectamente, pero al final, pues, le daba igual, porque efectivamente, como he dicho hace un momento, pues, si Dios permite que suceda todo,
pues es porque Dios quiere que así sea. Y si estamos en lo que estamos es porque Dios permite que así sea. Pero como compartí en el primer vídeo y como he vuelto a reiterar, mientras estemos aquí, nosotros hemos de hacer por que las cosas se den correctamente en Dios, que compartamos de lo que es bueno en Dios y luego Dios dispone. Así como hizo con Nínive, pues puede hacer también ahora. Él puede tener un juicio decretado, no sé, por ejemplo, para Francia. Veamos lo que han hecho con esa apertura diabólica, satánica, blasfema de los Juegos Olímpicos. Dios reprenda al maligno. Se han burlado del Señor Jesús, de Yeshua el Mesías. En fin, esta gente que se cree con derecho a decirle a Dios lo que es bueno y lo que es malo, y deciden un día pues ser mujeres, otro día ser hombres y otro pues ser lo que, en fin, lo que se les venga en la cabeza. Sí, vosotros, a modo particular, en vuestra vida podéis casi hacer lo que queráis. Veros como vosotros queráis. Sí, tú puedes hacerlo, uno puede hacerlo. Ahora, que sea lo que Dios quiere que hagas, que sea lo bueno en él, que sea bueno y positivo y de bendición en él, es otra cosa muy distinta. Y de hecho, pues, en fin, lo que hicieron es una abominación porque ellos mismos son abominables por esos espíritus de maldad que moran en ellos y provocan y dan pie a que, en fin, muestren que están por dentro totalmente llenos de toda inmundicia, de toda impiedad y de toda iniquidad. Y no lo digo yo, sino que, bueno, pues aquel que quiera buscar, que vaya a la Biblia, que vaya a la palabra de Dios y vea lo que dice Dios en su palabra sobre, por ejemplo, el homosexualismo. Que venga a buscar a ver si, bueno, pues es correcto, es bueno en Dios ser homosexual. Que lo busque en la Biblia. Y verá lo que le va a pasar a esa gente si no se arrepiente a tiempo en el juicio de Dios. Verá lo que le va a pasar. Hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nos dice Dios en su palabra a través de Isaías, en Isaías 5:20. Hay de aquellos que llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esta gente, estos hijos del maligno, Dios la justicie, que vino a representar esta perversidad, esta abominación de cena del Señor Jesús con sus apóstoles para estos Juegos Olímpicos, que no vino a ser, pues, más que eso, una tremenda abominación, pues es claro que si no se arrepienten a tiempo y se arrepienten delante de Dios para cambiar precisamente su mente, virar 180 grados y llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno en Dios, si no hacen eso, juicio de Dios va a venir sobre ellos. Y asimismo sobre Francia. ¿Por qué? Pues porque en general
la sociedad francesa está perdida en las tinieblas. Y la organización, la entidad corporativa que es Francia y la que está dependiendo de la matriz francesa, que ha organizado los Juegos Olímpicos y ha permitido esto, pues lo que van a provocar es eso, que si no hay un cambio radical en las mentes de la gente en Francia y de sus políticos, va a venir juicio sobre Francia. Porque de Dios nadie se burla. Eso está claro. Dios no puede ser burlado. Entonces, terminando ya con esta exposición, no quiero alargarme mucho más, pues nosotros como hijos del Altísimo, en verdad no debemos de alarmarnos por lo que venga. Porque nosotros tenemos el gozo del Señor y pues esa esperanza bienaventurada de estar con Él por siempre. Entonces nosotros debemos de clamar: Abba, Padre, ven ya, Señor Yeshua. El Espíritu, la novia, el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Gloria al Eterno. Debemos esperar con gozo al Señor y, pase lo que pase, siempre estar firmes y gozosos en Dios. Porque una cosa es clara: haya guerras o rumores de guerras o lo que venga, Dios no nos ha llamado en ningún momento a tener temor, a estar angustiados, a estar tristes. Nunca, jamás en la palabra vamos a ver eso. Solamente hemos de temerle a Él, al Todopoderoso, al Dios Altísimo, es al que debemos de temer. Y temiendo a Dios debemos de precisamente buscar de hacer lo bueno, de compartir lo que es bueno. Porque el temor a Dios es eso, buscar de hacer lo bueno, no lo malo. Temerle a Él porque si hacemos lo malo, Él nos puede destruir, sin más. Entonces, amados hermanos, y aquellos que quieran escuchar, que tengan oídos para escuchar, estemos firmes en nuestro Señor, firmes en nuestro Salvador. Estemos gozosos en Él. Y aquellos que todavía no conozcan al Salvador, que no sepan quién es Dios, o que crean conocerlo, pero que verdaderamente no lo conocen, pues que busquen de Él, hablando del Israel territorial, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ruego a Dios que dentro del Israel territorial, su remanente verdadero de Israel crezca, crezca y crezca y esté ahí, arraigado, sí, como en el resto del mundo. Y que busquen del Dios Altísimo, que busquen de Yeshua, el Mesías, el verdadero Salvador, quien es Dios manifestado en carne, el único que puede librarnos de la destrucción eterna, del juicio eterno, de la ira del Dios Todopoderoso. Ruego a Dios porque verdaderamente muchos se conviertan a Él, tanto allí en el Israel territorial, que no es el Israel bíblico, no es el Israel propiamente de Dios. Esto, si Dios quiere, lo desgranaré en otro vídeo. Ruego a Dios porque allí, en Israel,
en el dícese Israel, así como en Oriente Medio y en todo el mundo, pues en Ucrania misma, en Rusia, que muchos corazones sean cambiados por Dios para que pues muchos sean salvos en su santo nombre. Dijo Dios precisamente que en ese ángel que él enviaría estaría su nombre. Esto lo dice en su palabra. Si vamos a la Biblia, vemos en Éxodo 23, del 20 al 21, que si bien era para aquella situación, para aquella circunstancia que se daba con el Israel terrenal, pues que salió de Egipto, pues también es una palabra para nosotros, para que sepamos quién es Dios, quién es Jesús, quién es Yeshua. Dice Éxodo 23, del 20 al 21. Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Es claro. ¿A quién envió Dios? A su Hijo, a su palabra, a su Dabar, su Menra. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna. Él es quien nos guarda en nuestro caminar. Y Él es el que nos lleva al Padre, es decir, a ese lugar en el que el Padre, digamos, nos ha preparado, nos prepara esas moradas celestiales, esas moradas eternas. En Juan 17:26 dijo Jesús: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El nombre que nos dio a conocer Jesús. ¿Cuál fue el nombre del Padre? Abba, Padre. El nombre del Padre estaba en Yeshua. El nombre de Jesús en hebreo es Yehoshua, que significa Dios el Salvador, Dios el que salva, quien salva. Él, que proviene de Elohim, o que está contenido, mejor dicho, en Elohim, que Elohim significa, bueno, pues en nuestro idioma Dios, aunque en hebreo es un término que también significa magistrado, magistrados, jueces, juez, poderoso. Pero en el nombre de Yehoshua, de Yeshua, el Mesías, conocido en nuestro idioma como Jesús, el Cristo, está el nombre del Padre. Porque el Salvador es Dios. Y como dijo Pablo en el Espíritu de Dios, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesús, el Cristo, Yeshua, el Cristo, el Mesías, quien al mismo tiempo es la palabra que sale del Padre y por consiguiente es la manifestación de Dios, es la manifestación del Padre en el Hijo, mediante el Espíritu que proviene del Padre y que es en el Hijo. Entonces, debemos de buscar de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y también de amar al prójimo como a nosotros mismos, así como Dios mismo, a través de Yeshua, como Jesús mismo, nos enseña quién es Dios sobre todas las cosas. Y
amando a Dios de todo corazón, es que vamos a manifestar quiénes somos en Él y por consiguiente vamos también a dar fruto de arrepentimiento y vamos a amar al prójimo, amar a los demás, a nuestros hermanos en el Mesías, e incluso vamos a poder en el Espíritu de Dios amar a nuestros enemigos. Y claro, pues es verdad que en la carne pues nada es posible, solamente en Dios todo lo podemos, pero no por nosotros, sino por Él, por quién es Él en nosotros. Y por ello, aunque en la carne me duele y sufro por todas las tropelías, por toda la corrupción que hay, por estas guerras que son innecesarias, que podían haberse parado, que podrían pararse ahora mismo, que en su momento podrían no haber sucedido. Y claro que me duele en la carne, pues, ver a esta gente poseída por espíritus de maldad, pues hacer lo que hacen y decir lo que dicen. Ruego a Dios de corazón que de verdad les cambie su corazón de piedra por uno de carne y ponga sus mandamientos, sus leyes en ellos, para que sean convertidos al Dios vivo, para que sean parte del cuerpo del Mesías y sean salvos en su santo nombre, y sean la sal y la luz de la tierra, y no sean más tinieblas. Pero en fin, este es mi ruego a Dios y Dios quiera que el de también todos vosotros, todos mis hermanos, y todo está pues en las manos del Altísimo. Así que bueno, pues sin más, Dios quiera que este vídeo haya sido de bendición. Si Él lo permite, pues seguiré compartiendo sobre más cosas, más cuestiones y por supuesto de estudios en el Señor sobre su palabra, sobre lo que Él nos enseña en la Biblia, que lo hace, por supuesto, en espíritu y en verdad. Porque todos aquellos que adoren al Padre lo han de hacer verdaderamente en espíritu y en verdad. Así que, sin más, bendiciones para todos aquellos que me escuchen. Desear en Dios que pues este mensaje sea de exhortación y de bendición. Y bueno, pues Dios mediante, continuaré subiendo más vídeos en adelante. Chao, gracia y paz.